Me llamo Mariana López. Tengo 66 años. Esa mañana el aire en Mérida se sentía tan pesado que casi se podía cortar con cuchillo, uno de esos días húmedos del sureste, donde todo se mueve más lento porque hasta el viento parece agotado. Yo estaba arrodillada en el pequeño pedazo de jardín detrás de mi portal, podando las bugambilias cuando el celular vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. Casi lo dejo sonar. Era el tipo de llamada que uno espera que sea publicidad, o un error nada por lo que ensuciar los guantes. Pero un tironcito inexplicable me hizo levantarme y contestar. ¿Aló? Hubo una pausa. Luego una voz que no había oído en 5 años, más fría de lo que recordaba. Cena mañana, a las 6. Trae 200.000 pesos. Por un momento pensé que había oído mal. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono hasta que la tierra se me incrustó en la palma. Isabel sí dijo como si mi confusión la molestara. Te mando la dirección por mensaje. No llegues tarde. La línea se cortó. Me quedé parada en el jardín escuchando el zumbido leve de las chicharras y el goteo de la manguera. Mi mente batallaba para conectar esa voz con la niña que yo conocía, la que se negaba a dormir sin su cuento favorito, la que dibujaba corazoncitos torcidos en la puerta del refri. Regresé adentro dejando las tijeras de podar en la tierra. La casa estaba en silencio salvo por el ventilador del techo que giraba sobre la mesa de la cocina. La pantalla del celular aún brillaba con el número desconocido. Se sentía irreal, como algo sacado de un sueño que no pertenece a la luz del día. 5 años. 5 años desde la última vez que la vi parada en mi sala con su esposo Raúl, a su lado los dos acusándome de codiciosa después de que vendí mi empresa. Yo había intentado explicar que la venta cubría pensiones, impuestos, obligaciones que venían con 40 años de trabajo. Pero ellos solo vieron el número impreso en un artículo de periódico. Sosesasiu. 2 millones de pesos. Para ellos parecía riqueza infinita. Para mí había sido seguridad, no lujo. Les había dado 300.000 de regalo de bodas, más de lo que jamás gasté en mí misma. Aún así no fue suficiente. Desde esa noche envié mensajes que nunca obtuvieron respuesta, tarjetas que regresaron sin abrir. Me dije que el tiempo podría suavizar el resentimiento que ardía entre nosotras. Pero el silencio se endurece, y el mío se había calcificado en los bordes de mi vida hasta que aprendí a vivir dentro de él. Ahora una sola llamada lo había resquebrajado todo de nuevo. Serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que los hielos tintineaban como campanitas de viento. 200.000 pesos. Las palabras resonaban en mi cabeza firmes y exactas como si las hubiera ensayado. Intenté imaginar qué la habría llevado a decirlo. ¿Deudas? ¿Desesperación? ¿O solo la creencia de que el dinero era el único idioma que yo hablaba ahora? Miré alrededor de mi cocina los gabinetes blancos que repinté yo misma. La primavera pasada. La fila de tazas azules del tianguis. El relojito sobre la ventana que había marcado cada estación sola. Estas cosas tenían peso no por su costo, sino por el esfuerzo. Habían sido construidas, no compradas. El celular se encendió de nuevo. Un mensaje. Mañana 6. Misma casa. No olvides lo que te pedí. Ni siquiera firmó con su nombre. No hacía falta. Lo dejé sobre la mesa y me recargué en el fregadero mirando por la ventana al patio donde la manguera aún corría. El agua brillaba sobre la tierra formando charcos alrededor de las bugambilias. Era un desperdicio dejarla así, pero no podía moverme. Mi pecho se sentía apretado como si el dolor y la rabia hubieran encontrado el mismo rinconcito dentro de mí y se negaran a separarse. Después de un rato cerré la llave, enrollé la manguera y me quedé ahí, viendo cómo la última agua se hundía en la tierra. Mañana a las 6. 5 años de silencio, y eso era todo lo que tenía que decir. Adentro el celular vibró otra vez, corto y filoso, como un recordatorio de que la paz nunca dura lo suficiente para terminar una mañana en el jardín.
Lo alcancé no para contestar, sino para ver el nombre que ya había reescrito el resto de mi día. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, su voz se repetía plana, controlada, distante. Cena mañana. Trae 200.000 pesos. Tenía el mismo tono que usabas a los 16 cuando estaba enojada, pero fingía que no. Preparé café antes del amanecer y me senté a la mesa de la cocina trazando el borde de mi taza con el dedo. El silencio de la casa me recordaba otro silencio. Uno de hace años, la noche después de que murió su papá. Isabel tenía 12. Se sentó junto a mí en el sillón, apretándome la mano tan fuerte que sentía el temblor en sus dedos. No lloró hasta que pensó que yo dormía. Trabajé día y noche después de eso. La empresa necesitaba liderazgo y ella, estabilidad. Me perdí funciones escolares, excursiones, cumpleaños. Cuando la aceptaron en el programa de arte de la Universidad de las Américas en Puebla, me sentí orgullosa. Me miró a través de la mesa en el desayuno y dijo: «No tienes que pagarlo. Puedo pedir préstamos». Le dije que no, que el trabajo de una madre era cargar lo que su hija aún no podía. Por mucho tiempo creí que eso era suficiente. Años después, cuando vendí mi empresa, pensé que era un final ganado con décadas de esfuerzo. La venta trajo 2 millones de pesos suficientes para retirarme modestamente y ayudarla a empezar su propia vida. Le transferí 300.000 a ella y a Raúl después de su boda. Vinieron a mi casa una semana después. Recuerdo el olor a lluvia por las ventanas abiertas. El silencio pesado antes de que estallara la tormenta. Raúl estaba cerca de la repisa acomodándose la corbata, aunque no traía saco. «Oímos cuánto vendiste la empresa», dijo. 2 millones. Es un buen número. Sonreí apenas. Lo es. Suficiente para respirar por fin. La voz de Isabel se coló suave al principio. Solo nos preguntábamos cómo planea repartirlo. Entre la familia, digo. Ya lo hice, dije. 300.000 para ustedes dos. El resto es para mi retiro y las pensiones de los empleados. La gente que construyó esa empresa se merece lo suyo. El rostro de Raúl cambió. ¿Les diste más a extraños que a tu propia hija? No son extraños. Me dieron 40 años de sus vidas. El tono de Isabel se agudizó. Tal vez si fueras justa con tu familia no tendrías que comprar lealtad de todos los demás. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Justa, dije bajito. Tienes que sacar una carrera en administración que nunca usaste. ¿Qué más haría falta para que fuera justo? Raúl cruzó los brazos. La mitad sería justo. Miré a mi hija entonces, mi única hija, y no vi rastro de la niña que pintaba atardeceres en las barandillas del portal. No me miró a los ojos. Tal vez deberían irse, dije. Se levantó con la mandíbula tensa. Nos vamos. No te preocupes. Quédate con tu empresa y tu lana. Cuando la puerta se cerró, el eco quedó mucho después de que el sonido se fue. Ahora, sentada sola Sasayo a la mesa de mi cocina tantos años después, aún podía oír esa puerta en mi mente. Ella tenía razón en una cosa, yo me quedé con el dinero. Pero perdí algo mucho más caro. Mañana la volvería a ver. La mañana después de su llamada, abrí la laptop por costumbre, no por curiosidad. Me dije que solo revisaba las noticias, cualquier cosa, para callar el ruido en mi cabeza. Pero mis dedos se fueron solos al icono de Facebook. La publicación estaba hasta arriba de mi muro, una foto que subí 2 noches antes. Mi Mercedes plateado estacionado frente a la casa con el sol de la tarde, reflejándose en el cofre. Solo escribí una línea debajo. Después de años de trabajo, un regalito para mí. En ese momento se había sentido inofensivo. El carro no era alarde de riqueza. Era algo que me prometí por décadas, pero siempre pospuse por las necesidades de alguien más. Un asiento cómodo, motor confiable, una pequeña celebración de haber sobrevivido. Ahora, viéndolo de nuevo, me sentí inquieta. Las vistas habían subido toda la noche. Entre los nombres que lo habían visto, uno aparecía una y otra vez: Isabel López Vargas. Las marcas de tiempo contaban la historia clarito. Lo abrió 3 veces en una noche, a las 6, a las 8:15
y casi a las 10. Mi garganta se apretó. No necesitaba imaginar la plática que tuvo después con Raúl. Ya la oía. Compró un Mercedes, habría dicho él con voz cortante. Ella siempre decía que no tenía lana para eso. 2 millones, Isabel. ¿De verdad crees que nos dijo la verdad? Me recargué en la silla. El cursor parpadeaba en la esquina de la pantalla como una acusación callada. El celular vibró otra vez un mensaje de ella. Cena mañana. 6 en punto. Escribí una respuesta. Luego la borré. No había nada que decir que no sonara súplica. Más tarde esa mañana me encontré con mi vecino Daniel en el buzón. Es policía retirado de esos hombres que notan todo pero hablan poco. Miró el Mercedes en la entrada y sonrió. Por fin te diste un gusto. Asentí. Ya era hora. Te lo mereces, dijo. Ese carro parece libertad. Libertad. Ojalá se sintiera así. De regreso adentro abrí el álbum en mi celular. Fotos del carro en la agencia, el apretón de manos con el vendedor. Mi sonrisa ese día genuina, no posada. Recordaba lo ligera que me sentí manejando a casa el primer paseo sin propósito, sin destino, sin plazos. Ahora todo se veía distinto. El mismo carro que me hizo sentir libre, la había sacado del silencio. No porque me extrañara, porque pensó que me quedaba algo por quitarle. Esa tarde llamé a Graciela Torres, mi abogada. Ella manejó la venta de mi empresa hace años y aún manda tarjetas en Navidad. Graciela, dije, creo que necesito actualizar unos documentos. Dudo. Todo bien, Mariana. Aún no lo sé, pero creo que alguien está ya a punto de recordarme por qué debo ser cuidadosa. Su voz se suavizó. Tengo espacio mañana a las 4. Ahí estaré. Cuando colgué la casa estaba en silencio otra vez, el tipo de silencio que lleva recuerdos dentro. Fui a la ventana y miré el carro, su pintura metálica, atrapando la luz de la tarde. Debería haber sido solo un carro, un regalo callado para mí, no una invitación a juicios o codicia. Pero esa foto había cruzado la línea invisible entre mi vida y la suya. Ella no vio a su madre cuando miró esa foto. Vio liquidez. Cerré la laptop y me quedé quieta, el sonido de mi propio corazón llenando el cuarto. Mañana manejaría ese mismo carro hasta su puerta. Pasé el resto del día tratando de ocuparme lavar ropa, trastes, cualquier cosa que hiciera ruido. Pero cada sonido en la casa solo hacía el silencio más fuerte. Al caer la tarde dejé de fingir. Me senté en mi escritorio, abrí la carpeta vieja de correos etiquetada Isabel y empecé a bajar. El primer mensaje era de hace 5 años, su cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi cielo. Ojalá estés pintando de nuevo. Extraño tu voz. Sin respuesta. Otro meses después. Feliz Navidad. La casa se siente vacía sin tu risa. Llámame cuando quieras. Nada. Más abajo. Oí que la galería en San Miguel de Allende tuvo su apertura. Mandé flores. Estoy orgullosa de ti. El mensaje rebotó la dirección marcada como inactiva. Cada línea se sentía como tocar a una puerta que alguien había clavado. Aún así, seguí leyendo como si la repetición pudiera darle sentido. Cuando Isabel era niña, el dinero nunca fue el problema. Era invisible, algo que hacía al aparecer pinceles, zapatos de ballet y clases particulares, sin discusión. Creció pensando que la estabilidad era como el aire, siempre ahí, nunca ganada. El primer pago de colegiatura para su carrera de arte fue casi 40.000 pesos. Recuerdo firmar el cheque en medio de un plazo de proyecto con las manos temblando de cansancio. Me dije que valía la pena, que ella valía la pena. Cada mes después venía otra factura, otro recordatorio callado de cómo el amor se podía medir en facturas. Luego la boda, 70.000 pesos. El depósito de su galería, 100.000. Guardé los recibos no por orgullo, sino por pruebas de que había cumplido mi parte. Ahora, viéndolos, se sentían como confesiones. La llamé una vez como 2 años después del pleito. Pensé que tal vez el tiempo había enfriado el fuego que Raúl había encendido. Cuando contestó, su voz era cortante. «Mamá, estoy en el trabajo. ¿Puede esperar? ¿Solo quería oír tu voz?» Dije, «Ya la estás oyendo».
¿Eso es todo? Quería saber si recibiste el cuadro que te mandé, el de tu cuarto de niña. Suspiró. Raúl pensó que era tiliches sentimentales. Lo donamos. Mi garganta se cerró, pero mantuve el tono firme. Era tu favorito cuando tenías 10. Tengo 33, mamá. No necesito recordatorios. La llamada terminó poco después. Me quedé junto a la ventana esa noche escuchando la lluvia golpear el vidrio. Esa fue la última vez que contestó. Ahora, 5 años después, estaba lista para ir a hablar de nuevo, porque pensó que tenía más que dar. El celular estaba en mi escritorio, pantalla oscura, esperando. Lo alcancé no para escribirle, sino para abrir la app del banco que no había tocado en meses. Los números me miraban: cuentas, saldos, inversiones. Prueba de que había construido una vida desde cero. Prueba de que ella solo veía muros donde yo había construido refugio. Cerré la app y apagué la lámpara. El cuarto cayó en sombras calladas. Algunas cosas, me di cuenta, se rompen tan quedito que no lo oyes hasta que no queda nada que arreglar. Para la mañana siguiente mi decisión ya había tomado forma. Me desperté antes del amanecer, como antes de plazos importantes de proyectos, mente afilada, manos firmes, corazón callado. No habría súplicas ni explicaciones. Había construido demasiado de mi vida sobre estructura como para dejar que el caos volviera a entrar. Tomé el celular y busqué el contacto: Graciela Torres. Había sido mi abogada desde los últimos años de la empresa, lista, meticulosa y calmada, de una manera que hacía que todos bajaran el ritmo para seguirla. Contestó al segundo timbre. «Mariana, ¿cuánto tiempo?» «¿Cómo estás?» «He estado mejor», dije. «Necesito una cita. Hoy sí se puede». Su tono cambió al instante. «Claro. A las 11. ¿Es sobre los documentos de tu patrimonio?» «Sí. Y prefiero no hablar detalles por teléfono». Cuando llegué, su oficina era exactamente como la recordaba. Ordenada, callada, con el aroma leve a té de jazmín. Me miró desde su escritorio y sonrió suave. «Qué bueno verte. Te ves decidida». «Es una palabra», dije sentándome frente a ella. «Necesito cambiar mi testamento». «Cambios grandes». Graciela se recargó un poco estudiándome, como solo alguien que te ha conocido en triunfos y pérdidas puede. ¿Puedo preguntar qué lo provocó mi hija? Su expresión se suavizó, pero se mantuvo profesional. «¿Ella está bien?» Llamó después de 5 años. Me pidió que llevara 200.000 pesos a la cena. Graciela no parpadeó. Solo juntó las manos. «Entiendo». Reí bajito, un sonido seco. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo nombró un precio como si yo fuera una clienta que apenas recordaba. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Graciela. «Quiero asegurarme de que no pueda tocar ni un peso de lo que construí», dije. «Ni rogando, ni con culpa, ni por los tribunales». Graciela asintió despacio. «Es posible. Pero si la desheredas por completo, podría impugnar el testamento. Sobre todo si cree que no estás en tus cabales. Ya dijo a la gente que estaba inestable una vez. Volveré a que hacer los exámenes si hace falta». Graciela sonrió leve. «No será necesario. Pero podemos prepararnos documentación médica, testigos, notariados, lenguaje hermético. Siempre has sido minuciosa, Mariana. Aprendí de la mejor». Por un momento el cuarto se quedó en silencio, salvo por el rasguño de su pluma. Luego Graciela dijo suave: «Es un paso duro. ¿Estás segura de qué es lo que quieres?» La miré fijo. «Lo que quiero ya no importa. Lo que no permitiré es humillación». Graciela volteó la página en su blog legal, sus movimientos medidos. «De acuerdo. Redactaremos un testamento nuevo. Todo irá exactamente a donde tú elijas. Y una vez firmado, nadie, ni familia, podrá reescribirlo». Exhalé el aliento, atrapado entre alivio y tristeza. «Entonces, empecemos». Graciela sirvió 2 tazas de té, una para cada una. El vapor subió entre nosotras como una promesa callada. Por primera vez en años sentí algo parecido al control. Y el control, me di cuenta, era lo único que no me podían quitar. La oficina de Graciela daba al río Grijalba, pero apenas noté la vista.
El vidrio reflejaba el sol de la mañana demasiado brillante, y yo estaba demasiado consciente de la carpeta sobre la mesa entre nosotras. Mi vida condensada en estados de cuenta, escrituras y números que de repente se sentían sin sentido. Graciela se subió los lentes. Vamos paso a paso, Mariana. Una vez firmado la ley, te toma la palabra. No hay vuelta atrás. Entiendo. Abrió un bloc legal, pluma lista. Bien. Dime exactamente qué quieres. Junté las manos forzándolas a quedarse quietas. Todo lo que tengo, bienes raíces, inversiones, lo que queda de la venta de la empresa, va al Fondo de Restauración de la Península. Su pluma dudó medio segundo. El grupo de preservación que apoyaste hace años, ¿verdad? Sí. Reparan casas históricas en el centro de Mérida. Mi papá trabajó en algunas de esas casas cuando yo era niña. Se siente bien. Graciela asintió tomando notas. ¿Y tu hija? No recibe nada. El aire en el cuarto cambió callado pero filoso. Graciela levantó la vista. Mariana, sabes que esto cortará lazos por completo. La miré a los ojos. Ya los cortaron ellos. Graciela guardó silencio un largo rato antes de volver a sus notas. Entonces haremos el lenguaje hermético. Incluiremos una declaración de motivos historial documentado de distanciamiento. Regalos financieros previos, evidencia de independencia. Será difícil que alegue influencia indebida o abandono. Guardé registros de todo, dije. Cada cheque, cada transferencia, cada mensaje sin respuesta. Bien. Eso fortalecerá tu caso si alguna vez lo impugna. Me recargué en la silla. No lo aceptará callada. No, dijo Graciela suave. Pero no tiene que hacerlo. Por unos minutos solo el rasguño de su pluma llenó el aire. Escribía con la precisión de quien ha visto a demasiadas familias destruirse por los números en un testamento. Cuéntame del fondo, dijo de repente. ¿Por qué ellos toman lugares olvidados y los hacen enteros de nuevo? Dije. Las casas que restauran la gente pasa y nunca sabe qué fueron. Yo entiendo eso. Construí estructuras que me sobrevivieron. Tal vez es hora de que mi trabajo haga lo mismo. La pluma de Graciela se desaceleró. Eso es poético, dijo callada. Y práctico. Lo poético no te salva de la traición. No discutió. En cambio volteó el bloc para que viera el primer borrador. Las palabras se veían borrosas. Al principio lenguaje formal, emoción despojada y reemplazada por precisión. Pero debajo lo vi por lo que era una fortaleza. Cada cláusula, cada fecha, cada línea de firma era otro ladrillo en un muro entre mí y la gente que una vez me llamó familia. Graciela me pasó una pluma. Podemos finalizar hoy si estás lista. Tomé la pluma pero no firmé aún. Mi mano flotó sobre la línea. ¿Alguna vez te acostumbras?, pregunté. A ver qué hará la gente cortar el cordón. Juntó las manos. No, pero he aprendido algo rara vez. Es el documento el que termina las cosas. Solo nombra lo que ya estaba roto. Firmé mi nombre despacio, cada letra deliberada. Cuando terminé, Graciela recogió las páginas, las apiló prolijo y presionó la palma como sellándolas. «¡Felicidades!», dijo suave. «Has protegido tu legado». Exhalé aunque no se sintió alivio. Se sintió como cerrar una puerta desde adentro. Graciela sirvió té en 2 tazas de porcelana, el mismo ritual desde el día que la contraté hace años. «Esto la va a enfurecer», dijo al fin. «Lo sé». Tomé la taza, el calor firme contra mis palmas. Pero la furia no es lo mismo que poder. Me estudió un momento. «Entonces, ¿cómo lo llamas?» «Cierre», dije dejando la taza. «O algo más frío». La mañana siguiente, el aire en la oficina de Graciela se sentía distinto, más pesado, como si el cuarto ya supiera lo que iba a hacer. La carpeta estaba abierta sobre la mesa de madera pulida, los documentos extendidos prolijo frente a mí, cada uno marcado con una pestaña amarilla donde iría mi firma. Graciela me miró por encima de los lentes. «¿Todo está listo?» 6 copias notariadas como pediste. Asentí. «Gracias». Me estudió un momento más. «No dormiste, ¿verdad?» «Dormí lo suficiente para estar segura», dije. El notario, un hombre callado con canas y manos firmes,
Entró cargando un sello y un frasquito de tinta. Asintió cortés. «Buenos días, licenciada Torres». «Señora López, gracias por venir, Roberto», dijo Graciela. Me dio una sonrisa tranquilizadora. «Vamos documento por documento. Sale tú firmas, yo atestiguo, luego sellamos». Suave y tranquilo. Aprecié su tono calmado, profesional, sin lástima. La compasión me habría roto algo. Graciela abrió la primera página y la giró hacia mí. Esta delimita la cláusula de desheredación. Leí las palabras otra vez, aunque ya me sabía cada línea. A mi hija Isabel López Vargas se le excluye intencional y completamente de este patrimonio, por motivos de distanciamiento, independencia financiera previa y conducta repetida contraria a la confianza y buena voluntad de esta familia. Mi garganta se apretó, pero afirmé la mano y firmé. Roberto tomó el papel, presionó el sello notarial en la esquina y me pasó el siguiente. Esta dijo: Graciela Suave designa al Fondo de Restauración de la Península como único beneficiario. La pluma se sintió más pesada con cada trazo, pero mi letra siguió clara, deliberada. Para el tercer documento mis dedos empezaron a temblar. Graciela lo notó y sirvió un vaso de agua deslizándolo hacia mí sin palabra. Cuando terminé de firmar la cuarta copia, Roberto se recargó un poco. «Llevo 30 años haciendo esto», dijo callado casi para sí. «La gente suele verse nerviosa. Tú te ves resuelta». Sonreí leve. «Pasé 40 años construyendo algo de la nada. Esto es solo otra base». La voz de Graciela se suavizó. «Sabes, Mariana, he manejado cientos de casos de patrimonio, pero no veo seguido a alguien hacer esto sin enojo. ¿Segura de que no es castigo?» La miré. «No la estoy castigando», dije. «Estoy protegiendo lo que construí». Asintió una vez, como si eso lo cerrara. El último documento era la declaración oficial de capacidad mental, firmada por el Dr. Klein, mi médico de 20 años. Graciela la puso frente a mí. «Esto confirma tu capacidad y voluntad voluntaria. Una vez que firmes queda vinculante». Firmé mi nombre por sexta y última vez, la tinta deslizándose con una calma casi inquietante. Roberto puso el sello final, presionó firme y dijo: «Todo completo». El clic del sello cerrándose resonó en la oficina callada como un candado final. Graciela apiló las páginas con cuidado, alineando los bordes. «5 copias se quedan aquí bajo resguardo. Una para ti». La metió en un portafolio de piel y lo empujó hacia mí. «Guárdalo en lugar seguro». Lo tomé sintiendo su peso en las manos. Papel y tinta nada más, pero todo. Graciela se levantó. «Hoy hiciste algo difícil, Mariana, pero necesario». «Lo sé». El notario recogió sus cosas y salió callado, la puerta cerrándose con un clic suave. Por un largo momento Graciela y yo nos quedamos en silencio. El único sonido era el zumbido leve del aire acondicionado y el grito lejano de una gaviota sobre el agua afuera. Al fin habló. «Protegiste tu legado. Pero, ¿y tu paz?» Miré la pila de páginas firmadas, los sellos brillando con la luz. «La paz no es gratis, Graciela. Cuesta lo que estás dispuesta a perder». No discutió. Cuando salí de su oficina, el portafolio pesaba más que cualquier plano que hubiera cargado. Pero esto supe no era construcción. Era preservación de dignidad, de límites de la parte de mí que se negaba a ser usada otra vez. El trayecto cruzando el puente hacia San Miguel de Allende se sintió más largo de lo normal. El Mercedes ronroneaba suave debajo de mí, su cofre plateado, reflejando la última luz de la tarde. Había ensayado cada palabra que diría, pero para cuando doblé en la calle de Isabel, supe que nada saldría ensayado. Su casa era grande, demasiado para lo que ganaban. Jardinería perfecta, setos recortados, un portal delantero con luces suaves que pretendían sugerir calidez. Vi movimiento por la ventana antes de tocar. Me estaban esperando. La puerta se abrió antes de que llegara. Isabel sonrió como si los últimos 5 años se hubieran borrado. «Mamá, viniste». Su abrazo fue breve, practicado, una actuación.
Raúl la siguió de cerca, su mano descansando leve en su espalda como una posesión. Mariana dijo cálido: «Qué gusto verte. Te ves increíble». «Gracias», respondí. «Los dos se ven cómodos». Se rió sin captar el significado. «Pasa, pasa». La mesa del comedor ya estaba puesta a velas, parpadeando, entre los platos copas de vino, a medio llenar. Olía a comida para llevar de un restaurante del centro bajo la ilusión de cena casera. Isabel señaló el asiento frente a ellos. «Pensamos hacer esta noche especial. Ha pasado mucho tiempo». «Sí», dije poniendo mi portafolio de piel junto a la silla. «Demasiado». Comimos en silencio varios minutos, plática superficial, cumplidos a medias, nada de sustancia. Los dejé dar vueltas al tema primero. Siempre preferían rodear antes de atacar. Al fin Raúl carraspeó. «Oye, Mariana, te he estado trabajando en un nuevo proyecto. Desarrollo inmobiliario, casas residenciales cerca del lago. Oportunidad enorme». Tomé un sorbo lento de vino. «Ah, sí». Se inclinó hacia adelante, energizado por su propio discurso. «Buscamos inversionistas. Rendimientos sólidos 15 a 20% anual. Con tu experiencia entenderías el potencial al instante». Isabel agregó suave: «Raúl ha investigado tanto, mamá. ¿Esto nos ayudaría a salir adelante otra vez?» «¿Otra vez?», pregunté. No sabía que habían caído. Su sonrisa titubeó un segundo. «Solo ha estado apretado últimamente. Tuvimos mala racha». «Mala racha», repitió Raúl asintiendo. «Y la verdad es algo que podemos arreglar, con un poquito de ayuda». Me recargué. 200.000 pesos. Isabel parpadeó. «¿Qué? Eso pediste en tu mensaje». Su rostro se sonrojó. «Eso no fue...». Raúl solo dijo que necesitaríamos un inversionista, y yo pensé... Bajé la mano, abrí el portafolio y saqué 2 sobres. El sonido del papel contra la piel rompió el ritmo de sus palabras. «Traje algo», dije deslizando los sobres por la mesa. Uno paró frente a Isabel, el otro frente a Raúl. Raúl frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Mi testamento», dije simple. El aliento de Isabel se cortó. «Mamá, eso no...». «¿Por qué?». «Porque esto», dije tocando leve los sobres, «es lo que tu llamada te ganó». Abrió el suyo con dedos temblorosos, escaneando la primera página. Sus labios se separaron, pero no salió palabra. Raúl agarró el suyo, ojos moviéndose rápido hasta que su rostro se endureció. «Esto dice que nos...». Se detuvo, voz subiendo. «¿Nos estás cortando?». «Sí». «No puedes hacer eso», espetó. «No estás pensando, claro. Esto es... Estoy pensando perfectamente claro». Dije: «Todo lo que construí irá al fondo de restauración de la península». Tú e Isabel ya tuvieron más que suficiente ayuda. Las lágrimas de Isabel llegaron entonces calladas pero filosas. «Eliges extraños antes que a tu propia hija». «Elijo respeto», dije suave. «Algo que dejaste de darme hace años». Raúl se levantó la silla raspando el piso. «Impugnaremos esto». Tomé mi bolso y me levanté también. «Entonces perderán tiempo y dinero. Está notariado, atestiguado y sellado». Isabel estiró la mano hacia mí, pero retrocedí. «Vine esta noche porque quería que lo oyeran de mí, no de un abogado». La mandíbula de Raúl se tensó. «Te vas a arrepentir». Lo miré parejo. Ya me arrepentí suficiente. Luego me di la vuelta y salí dejando las velas parpadeando sobre sus platos intactos. Los sollozos de Isabel empezaron antes de que llegase a la puerta. Eran filosos desiguales del tipo que viene más de humillación que de dolor. La voz de Raúl los cortó baja y furiosa. Lo hizo a propósito, siseó. «Nos quiere arruinar». Me giré una sola vez, mi mano aún en la puerta. No dije callada. Solo terminé de ser su red de seguridad. Isabel se levantó de la silla, el rostro manchado de rojo. «Mamá, por favor, espera. Podemos arreglarlo». «¿No lo dices en serio?» «Sí, lo digo». Sus palabras se tropezaron. «Estaba enojada cuando vendiste la empresa, pero pensé que volveríamos a empezar. Solo quería que... ¿Qué pregunté? Fingir que los últimos 5 años no pasaron. Tú me cortaste, Isabel. Dejaste que él se parara en mi sala y me llamara ladrona.
Sacudió la cabeza. No entiendes cómo fue. Raúl dijo. Exacto, la interrumpí. Él dijo. Y tú le creíste. Raúl se acercó a la máscara de encanto desaparecida. Estás cometiendo un error enorme. No piensas en el futuro. Ese fondo no necesita tu dinero, nosotros sí. Entonces gánenselo trabajando, dije. Su mandíbula se tensó. Te vas a arrepentir cuando estés sola. Ya he estado sola, respondí. Es más callado pero honesto. Golpeó la palma contra la mesa y las copas de vino saltaron. Una se volcó rompiéndose contra el piso. El sonido quedó en el aire filoso y final. Isabel se encogió. Para, gritó. Esto no ayuda. Tomé mi bolso calmada pero temblando en los bordes. Tampoco fingir que les debo algo. Isabel me miró entre lágrimas. Eres mi madre. Eso no significa nada. Antes sí dije. Pero el amor no sobrevive cuando lo tratas como transacción. Por un segundo el cuarto se quedó quieto. Luego Raúl murmuró. Veremos qué piensa un juez. Hagan eso, dije voz firme. Solo asegúrense de traer la parte donde exigieron 200.000 pesos primero. Me miró descolocado. El llanto de Isabel se redujo a un temblor. Abrí la puerta y salí al aire fresco. Detrás seguían discutiendo su voz, suplicando la de él, subiendo de enojo. El sonido me siguió por el camino como una tormenta perdiendo fuerza. Para cuando llegué al carro mis manos temblaban. No de miedo, algo más. Algo casi como liberación. El trayecto a casa pasó borroso las luces del camino rayando el parabrisas. Al estacionar la casa me recibió con silencio. Mi silencio. Adentro llené la tetera, el movimiento automático, el ritmo familiar. El silbido llegó pronto, agudo y delgado. Vertí el agua en una taza, el vapor subiendo a mi cara. Mis manos temblaron al levantarla, pero al primer sorbo me afirmaron. El sonido de la taza tocando el platillo fue suave, casi tierno. Afuera las campanitas de viento del vecino tintineaban leve, en la brisa vidrio contra vidrio, cada nota frágil final libre. El primer mensaje llegó justo después del amanecer. Mamá, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Para media mañana había 20 más. No quise decir lo que dije. Raúl está molesto, pero podemos arreglarlo. Por favor, no dejes que el dinero se meta entre nosotras. Al mediodía el tono cambió. Te volviste loca. Necesitas ayuda. Nos encargaremos de que la gente sepa qué clase de persona eres en realidad. Puse el celular en la mesa y lo dejé vibrar hasta el silencio. Cada vibración se sentía como un pequeño terremoto bajo mi mano. Cuando paró abrí los mensajes y empecé a reenviarlos a Graciela. Sin explicaciones, solo archivos adjuntos y marcas de tiempo. Luego escribí, documentando todo. Su respuesta llegó en minutos. Bien, guarda registros. No respondas. Escalarán antes de parar. Tenía razón. Para la tarde tardía llegó una nueva ola, mensajes de voz largos y llorosos. La voz de Isabel se quebraba de cansancio. Mamá, lo siento. Estaba enojada. Dije cosas que no debía. Raúl no quiso gritar. Solo necesitamos hablar. Por favor, contesta. El siguiente llegó minutos después, filoso como vidrio roto. Eres increíble. ¿Te gusta hacer daño? Podrías arreglar todo con una llamada. Un cheque. ¿Por qué nos haces esto? Guardé cada archivo en una carpeta nueva en la laptop, etiquetándolos por hora y tono. Me dije que no era venganza. Era prueba. Aún así, cada palabra cortaba más hondo de lo que quería admitir. Al caer la noche, la casa estaba callada, salvo por el zumbido del celular en la mesa de la cocina. Lo volteé boca abajo. Los golpes empezaron como a las 8. Al principio pensé que era trueno, pero luego vino el segundo más fuerte, alguien en la reja. Por la ventana vi la silueta de un carro en la acera. Isabel estaba fuera, su celular brillando en la mano, hombros cuadrados contra la luz del portal. Mamá gritó. Sé que estás en casa. No puedes ignorarme. Mi corazón se aceleró, pero no fui a la puerta. Le había prometido a Graciela que no respondería. Abre la reja, volvió a gritar, voz quebrándose. Seguimos siendo familia. No puedes tratarme como extraña Daniel Morrison.
Mi vecino debió oír el escándalo. Su luz del portal se encendió y momentos después apareció firme, ancho de hombros. La misma calma de 30 años en la policía. Señorita Vargas llamó. Necesita irse ahora. Isabel giró hacia él. No entiende, es mi madre. Entiendo perfectamente, dijo Daniel. Y ahora mismo está invadiendo propiedad privada. Ella no tiene que hablarle. Si sigue gritando tendré que llamar a la policía. Su voz se quebró. ¿De verdad lo haría por ella? Por la paz, dijo simple. Ahora váyase a casa. Dudó el rostro entre rabia y dolor, luego subió al carro y azotó la puerta. Las llantas chirriaron al arrancar en la oscuridad. Daniel giró hacia mi reja. «¿Estás bien, Mariana?» Salí el aire húmedo con sal del manglar. «Ahora sí», dije callada. «¿No está estable ahora?», advirtió suave. «Tal vez quieras mantener la reja cerrada un rato. Si me necesitas, estoy aquí al lado». «Gracias». Asintió una vez y regresó por el césped, su figura desvaneciéndose en la luz de su portal. Adentro cerré con llave y me recargué en la puerta. El silencio que siguió no era pacífico, era pesado, lleno de ecos de cada palabra que gritó. Me senté en mi escritorio. Abrí el correo y escribí a Graciela otra vez. Hubo un incidente esta noche. Mi vecino lo presenció. Hay videos si se necesita. Luego envié y apagué el celular. La casa estaba quieta. Mis manos temblaron leve, no de miedo esta vez, sino de algo más frío, reconocimiento. En algún punto entre familia y ley, la línea ya se había cruzado. La mañana siguiente Graciela llamó temprano. «Mariana, agendé 2 evaluaciones para ti, médica y psicológica. La firma insiste en documentar tu capacidad. Lo haremos rápido y eficiente». Apreté el teléfono escuchando. «Lo esperaba», dije. «Hagámoslo exhaustivo. Que vean a qué se enfrentan». Dulcificó la voz. «¿Segura de encararlo así? No es solo papeleo, es su intento de desacreditarte». «Segura», dije. «He sobrevivido críticas, traiciones y codicia. Esto es solo otra capa». Para media mañana llegué a la consulta del doctor Stevens. Me recibió con el mismo humor suave de siempre, en mis revisiones anuales. Mariana tan alerta como siempre. «Empecemos. Va». Hizo pruebas cognitivas, memoria, razonamiento, resolución de problemas. Contesté cada pregunta deliberada, manos descansando en el escritorio, calmada pero atenta. «Excelente», dijo después de casi una hora. Memoria, juicio, velocidad de procesamiento, todo por encima del promedio. Honestamente mejor que la mayoría a los 66. Me recargué y sonreí irónica. «Entonces, mi único diagnóstico es decepción, ¿no?». El doctor Stevens rió. «Para algunos sí. Pero tu agudeza mental está intacta, perfectamente sana. Ninguna preocupación». Luego fue la doctora Patricia Hanks, psicóloga clínica licenciada especializada en evaluaciones de capacidad. Su consultorio era callado profesional. Un escritorio pequeño con cuadernos apilados, prolijo. «Señora López, estamos aquí para evaluar tus habilidades de toma de decisiones y estado emocional. Responde honestamente, pero no pienses de más. No hay respuestas correctas o incorrectas». Asentí sintiendo una calma extraña al sentarse. «Entendido». La evaluación empezó con escenarios hipotéticos, decisiones financieras, resolución bajo presión, respuestas a disputas familiares. Cada pregunta se sentía como un espejo de las últimas semanas. Contesté claro, calmada, sin dejar duda de mi razonamiento. «Tus respuestas son coherentes y metódicas», dijo la doctora Hanks al terminar. «Demuestras plena capacidad para entender consecuencias y actuar voluntariamente. Emocionalmente estás estable. No hay evidencia de influencia indebida, coerción o deterioro». Me permití una sonrisa pequeña. «¡Qué alivio! Me han acusado de inestable gente que ganaría si lo fuera». Inclinó la cabeza. «Las dinámicas familiares pueden ser complicadas. El estrés emocional no equivale a capacidad disminuida. Lo estás manejando excepcionalmente bien». Al salir de su consultorio, me sentí más ligera, pero no del todo liberada. Las evaluaciones eran prueba.
Pero la prueba no deshacía la traición, las exigencias, ni el enojo hirviendo en Isabel y Raúl. En casa Graciela llamó. «Mariana está sólida, documentada. No podrán alegar inestabilidad». Reí suave, casi amarga. «Bien, que lo intenten. Mi única debilidad siempre ha sido confiar en un amor que no existe». «Construiste una defensa fuerte», dijo Graciela. «Ahora aseguramos que el resto sea a prueba de balas». Colgué y me senté junto a la ventana sorbiéndote. Sentí el peso de los últimos meses asentarse como armadura. Podían cuestionar mi corazón, mis elecciones, incluso mis intenciones, pero ya no podían cuestionar mi mente. Afuera el gato de Daniel cruzó la barda. Me lo imaginé vigilando calmado y paciente como la voz firme de razón, en la que había aprendido a Sitchenja a apoyarme en todas las tormentas. Bajé la taza y susurré para mí. No estoy loca. Estoy preparada. Por primera vez en semanas sentí un destello de control. Las evaluaciones habían confirmado lo que ya sabía. Estaba lista para lo que viniera. Me senté frente a Graciela, el portafolio de piel abierto entre nosotras, los documentos del testamento aún tibios de la notaría. Me miró firme, pluma sobre un bloc legal nuevo. «Hay un paso más que podrías dar», dijo callada. «Es agresivo, pero te protegería más». Alcancé una ceja. «¿Agresivo cómo?» Un fideicomiso caritativo irrevocable dijo. «Transfieres 500.000 pesos de inmediato. Una vez hecho se fue. Nadie lo toca ni impugnando el testamento». Me recargué absorbiendo sus palabras. La idea tenía una claridad extraña. 500.000, repetí. «Sí, significativo para que importe, pero no tanto que comprometa tu seguridad o retiro. El punto es sacar activos del patrimonio para que no sirvan de palanca». Asentí despacio. «Me gusta. No pueden impugnar lo que ya se dio. Es intocable. Es permanente». La pluma de Graciela se movió por la página anotando la estructura del fideicomiso. «Exacto. Necesitaremos documentación, transferencias de cuentas y formas legales para hacerlo hermético. Pero una vez hecho, hecho está. Ningún desafío lo revierte. Entonces, hagámoslo», dije firme. Ya esperé suficiente para verlos manipular y amenazar. Esto lo previene. Me miró ojos suavizándose un poco. Es un movimiento audaz. Y final. Nunca le he tenido miedo a lo final, dije. Le he tenido miedo a ser usada. Graciela sonrió leve. Esa es la diferencia. La mayoría duda porque se siente permanente. Pero tú entiendes que la permanencia es escudo, no venganza. Toqué la mesa con los dedos. La venganza es sucia. Esto es protección calculada. Ya tuvieron años para portarse con decencia. No lo hicieron. Asintió tomando notas. Una vez establecido el fideicomiso, puedes mostrar a tribunales y abogados que tus acciones fueron deliberadas, consideradas y independientes. Es evidencia sólida de intención y capacidad mental. Exhalé un aliento seco y afirmador. Quiero las cuentas movidas hoy. Saquémoslo de alcance antes de que se den cuenta de que existe. Graciela sonrió leve ante mi resolución. Coordinaré con el fondo. Confirmarán recibo y prepararán el papeleo. Luego tendrás registro de todo, prueba de que estos activos son irrevocables. Me permití un asentimiento pequeño del tipo que lleva peso y finalidad. Bien. Que se desespere si intentan impugnarme. No importará. Graciela se recargó pluma quieta al fin. Eres muy deliberada, Mariana. Pocos tomarían este paso tan calmados. Aprendí de años construyendo de la nada, dije. Entiendo estructura, cimientos, permanencia. Esto no es distinto. Solo que esta vez está en juego mi legado y mi dignidad. Tocó el bloc una vez más. Entonces se hará. 500.000 al Fondo de Restauración de la Península. Inmediato, irrevocable y documentado. Nadie lo toca, nadie lo reclama. Protegiste la parte que más importa. Me incliné cerrando las manos sobre el bloc. Eso es exactamente lo que pretendía. Graciela recogió los papeles y los metió en una carpeta. Las transferencias se procesarán hoy. Tendrás confirmación pronto. Una vez hecho todo está asegurado. Sentí un peso levantarse
No miedo, no alivio, sino la claridad de la finalidad. Entonces, ¿procedamos? Dije suave. Hazlo oficial. Asintió. Considéralo hecho. Por primera vez en semanas el caos de mensajes, llamadas y amenazas se sentía lejano. Todo lo que podían usar contra mí ya estaba removido, sellado y firmado. Mi paz, me di cuenta ahora, era tangible. Llegué al café 15 minutos antes, estacionando el Mercedes a la vuelta. Mis manos descansaban leve en el volante, pero no estaban calmadas. No como cuando firmé el testamento o transferí los 500.000 al Fondo de Restauración de la Península. Esto era distinto, requería contención, observación, paciencia. Elegí una mesa en la esquina, espalda contra la pared, donde podía ver la entrada y a quien se acercara. Mi celular estaba boca abajo junto a mi taza, grabando. Graciela sugirió documentar cualquier conversación, y estuve de acuerdo. Isabel llegó primero, el cabello un poco húmedo, por una llovizna tardía, ojos rojos y brillantes. Raúl la siguió acomodándose la corbata casual, como si perteneciera a la escena que había ensayado en su mente. Mamá, dijo Isabel suave, deslizándose en el asiento frente a mí. Su voz tembló lo justo para parecer genuina. «¡Qué bueno que viniste!» Asentí. «Vine porque me lo pediste». Lágrimas rodaron por sus mejillas. «Nosotros no nos importa el dinero. Solo te queremos de vuelta». La estudié con cuidado. Las palabras eran creíbles casi, pero sentía la tensión en Raúl a su lado, el leve apretar de su mandíbula, la mano flotando cerca del bolsillo listo para intervenir si hacía falta. «¿De vuelta en qué sentido?», pregunté leve, dejando el tono flotar entre neutralidad y curiosidad. Los labios de Isabel temblaron. «Familia. Mamá ha pasado demasiado. Cometimos errores. Nosotros», ensayaron, murmuré bajo, viéndola encogerse leve al sonido. «No mucho, pero suficiente». Sí, admitió, la suavidad en su voz chocando con la tensión de las palabras. «Queríamos decirlo bien esta vez». Sorbí mi té despacio. «Ya veo». Raúl se inclinó como para subrayar su punto. «Solo queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. Tú siempre fuiste el centro de esta familia». Bajé la taza con cuidado. «Y lo soy. Por eso vine hoy». Isabel se secó los ojos, una risa temblorosa escapando. «Estamos desesperados por arreglar esto. Ha sido tan duro sin ti. Nosotros necesitamos tu guía, tu presencia. Todo. Por favor». Pasaron minutos. Habló más cada palabra medida con cuidado, cada lágrima bien colocada. La dejé hablar, dejé que su actuación se extendiera mientras mi celular grababa callado cada sílaba. Al fin bajó la mirada, voz más callada, casi suplicante. 200.000. Nos ayudaría mucho a empezar de nuevo. Cubrir deudas, tener un nuevo comienzo. Bajé la taza despacio y me recargué. Pensé que habíamos acordado que no les importaba el dinero. Dije suave, dejando que cada palabra se hundiera. La mandíbula de Raúl se tensó, y los ojos de Isabel subieron inseguros, atrapados entre expectativa y miedo. Les di guía antes, continué, con colegiatura, regalos de boda, préstamos. Nunca fue suficiente. Y ahora disfrazan codicia de arrepentimiento. Isabel miró a un lado, un pequeño jadeo escapando, y los dedos de Raúl tamborilearon leve en la mesa. Sonreí leve, fría y medida. 200.000 no van a comprar el tiempo que pasaron borrándome. Y fingir que el amor es moneda solo hace la deuda más pesada. Abrió la boca, luego la cerró. Sorbí mi té, dejando que el silencio se extendiera. La grabación seguía capturando la tensión cruda, la desesperación apenas velada, el colapso sutil de una historia que intentaron guionar. Al fin Isabel habló, voz casi inaudible. «Solo te queríamos de vuelta. Estoy aquí». Dije callada, y estás grabada. Las palabras quedaron en el aire como vidrio, filosas, finales inevitables. La sala de juntas olía leve a madera pulida y café tenue, un espacio estéril diseñado para claridad y control. Llegué temprano cargando solo mi portafolio de piel, manos firmes, a pesar del nudo apretado en el pecho. Graciela Torres lo había arreglado todo, abogados, documentación, testigos. Esto no era plática casual.
Era la demostración final. Isabel y Raúl llegaron juntos, rostros cuidadosamente neutrales. Su abogado Nathan Burkovich iba un paso atrás, maletín en mano, expresión profesional, máscara puesta. Los ojos de Isabel se fijaron en mí al sentarme frente a ella. Mamá dijo, voz suave, ensayada: «Qué bueno que viniste». Asentí sin decir nada. El silencio podía hablar más fuerte que cualquier disculpa o explicación. Raúl se inclinó un poco, manos juntadas en la mesa. «Solo queremos encontrar un camino de regreso», dijo. «Ha pasado demasiado. Has estado ausente. Presente donde pregunté, callada. ¿En mis cuentas o en mi vida?», dudó el ritmo practicado, fallando. Isabel abrió la boca, luego la cerró, atrapada entre mantener compostura y reaccionar. Graciela señaló su laptop. «Revisemos algo primero», dijo. Unos clics y la pantalla mostró la grabación de audio del café días atrás. Observé la expresión de Isabel con cuidado, notando la tensión sutil en sus hombros, el parpadeo en sus ojos. La voz de Isabel llenó el cuarto, temblando al principio. Luego, más calculada. Pasaríamos más tiempo juntas si estuviéramos seguras financieramente. Sus palabras quedaron en el aire, contraste filoso con la suavidad ensayada que intentó mostrar en persona. El rostro de Raúl palideció un poco y Nathan carraspeó. Graciela pausó la reproducción. «Esta es la voz de su clienta, señora Vargas», dijo firme, grabada con su conocimiento en una reunión privada. «El contenido es consistente con nuestra documentación de eventos previos». Me recargué, dejando que el silencio se extendiera. El balance de poder había cambiado. Sin encanto, sin súplicas, sin lágrimas, solo verdad hablando por sí misma. Isabel se movió en la silla, dedos tamborileando leve en la mesa. «¿Mamá, nosotros?» Graciela levantó la mano. «Ahora no. Escuchen la grabación primero. Déjela hablar. ¿Otros segmentos o no?» La voz de Isabel, suplicante pero transaccional, continuó. «200.000. Nos ayudaría mucho a que empezar de nuevo. Cubrir deudas, darnos un nuevo comienzo». Sus palabras cayeron en el cuarto como piedras en vidrio. La mandíbula de Raúl se tensó. Los labios de Isabel se apretaron, luchando por mantener la ilusión que había practicado tan cuidadosamente. Permanecí en silencio, observando, dejando que la evidencia se presentara sin comentario. No necesitaba alzar la voz. Las palabras llevaban el peso por mí. Nathan se inclinó intentando réplica. «Señora López, esta grabación». Graciela lo cortó, calmada pero precisa. «Es admisible. Muestra intención, expectativa y motivo. No hay ambigüedad». El cuarto cayó en silencio tenso. Los ojos de Isabel se fijaron en mí, suplicantes, furiosos, vulnerables a la vez. La miré firme. Al fin sus labios se separaron, pero no salió palabra. Raúl carraspeó, pero hasta él parecía incierto. Pasaron minutos. Luego Nathan habló, voz baja y resignada. «Tras revisar la evidencia y oír la reproducción, mis clientes han decidido retirar su reclamo. Reconocemos que la señora López actuó dentro de sus derechos legales y con plena capacidad mental». Los hombros de Isabel se hundieron. Las manos de Raúl se aflojaron. La tensión del cuarto se evaporó, dejando solo la finalidad del reconocimiento. Graciela cerró la laptop. «Caso concluido», dijo suave. Exhalé despacio, mi pecho más ligero que en semanas. La verdad había hablado por mí, filosa e inflexible. Los ojos de Isabel buscaron los míos desesperados. «Mamá, por favor». Me levanté recogiendo mi portafolio. «Tienen su respuesta», dije parejo. «Aprendan de ella». No hicieron falta más palabras. El cuarto, antes pesado con conflicto, ahora solo tenía la claridad callada de la responsabilidad. Los tacones de Isabel resonaron filoso contra el piso pulido de la sala de juntas, cada paso un tambor de furia y derrota. Llegó a la puerta, la jaló y salió sin otra palabra. Raúl la siguió un segundo después, murmurando maldiciones bajo el enojo en su voz, llenando el espacio vacío que dejó. Permanecí sentada, manos cruzadas sobre mi portafolio de piel, el peso de los últimos 45 minutos asentándose en mi pecho.
Graciela estabas a mi lado recogiendo callada los papeles. Salió como esperábamos, dijo suave. Asentí apenas oyéndola. El cuarto se sentía inusualmente quieto, el aire espeso con lo que había pasado. Por años había esperado reconciliación, algún gesto de reconocimiento de la hija que crié con tanto cuidado. Pero esa esperanza se disolvió hace tiempo. Lo que quedaba era claridad del tipo que viene solo cuando te mantienes firme y dejas que otros se rebelen. ¿Quieres hablar?, preguntó Graciela a voz gentil, no intrusiva. Sacudí la cabeza. Aún no. No queda nada que decir. Han mostrado exactamente quiénes son. Me ofreció un asentimiento pequeño de aprobación. Entonces, ve a casa. Tómate la tarde para ti. Recogí mis cosas, guardé las copias notariadas del testamento y fideicomiso en mi bolso, y salí de la oficina al crepúsculo de Mérida. Las calles brillaban con una capa delgada de lluvia, el sonido de llantas en pavimento mojado, resonando suave a lo lejos. Me deslicé en el Mercedes dejando que el motor ronroneara la vida debajo de mí, y exhalé despacio la tensión en mis hombros, empezando así a aflojarse. Mientras manejaba pensé en la secuencia, las exigencias, los mensajes, la grabación, la sala de juntas. Cada confrontación había sido necesaria, cada acto de defensa, una medida de control en una situación que amenazaba con salirse totalmente de mis manos. La tormenta de enojo y expectativa se había desvanecido, dejando solo el silencio después. Al entrar a mi driveway, pausé un largo momento antes de bajar. La lluvia perlaba el cofre del Mercedes, reflejando el brillo suave de la luz del portal. El carro había sido la chispa, la razón por la que Isabel volvió a contactar el gatillo sutil para la confrontación final. Era solo metal, vidrio y piel, pero se había vuelto símbolo de todo lo que pensaban que podían reclamar de mí. Pasé la mano por el cofre sintiendo la superficie fría y resbalosa bajo mis dedos. No les pertenecía. Me pertenecía a mí. A los años que trabajé, los sacrificios que hice, la paciencia que mantuve. En ese acto simple sentí una liberación que no sabía que era capaz de sentir. Retrocedí y cerré los ojos inhalando el aroma leve de asfalto mojado y cedro de los pinos cercanos. La tensión, el miedo, la rabia callada, todo había sido necesario para llegar aquí a este momento, donde podía perdonarme a mí misma. No por ellos, no por los errores del pasado, sino por mantenerme firme, por proteger lo que construí, por valorar mi propia vida y dignidad, por encima de las ilusiones frágiles de su gratitud. El Mercedes brillaba bajo la luz del portal, callado e inflexible testamento de las elecciones que hice y los límites que puse. Y al recargarme en él, me permití sonreír apenas la curva más leve de alivio y aceptación. Susurré a la noche al carro a mí misma. Valió la pena. Y por primera vez en años el silencio se sintió como libertad. Semanas después me encontré parada al borde de un sitio de restauración, en el corazón del centro histórico de Mérida. El Fondo de Restauración de la Península había mandado una nota invitándome a ver el avance. Pisé con cuidado el suelo lodoso, el olor a madera fresca y pintura llenando el aire, y vi a jóvenes constructores moverse metódicos, cada martillazo preciso, cada tabla colocada con cuidado. Una de ellos, una mujer con una raya de pintura en la mejilla, levantó la vista y saludó. «Señora López, esa soy», dije caminando hacia ella. «¿Todo esto lo hicieron ustedes?», sonrió apartando un mechón de cabello de la frente. «Con el equipo sí, pero tu aporte lo hizo posible. No hubiéramos tenido materiales, permisos ni especialistas». Asentí tragando el nudo en la garganta. «No lo hice sola», dije suave. «Pero me alegra poder ayudar». Otro constructor, un joven con gorra de béisbol deslavada, se unió. «Estas vigas son de madera reciclada y la cimentación hubo que reforzarla. Fue complicado, pero está sólida. Durará 100 años si la cuidan bien». Pasé los dedos por un trozo de madera recién lijada, la suavidad afirmándome.
Qué bueno, dije casi para mí. Sólida, fuerte. Así quiero que me recuerden. La mujer rió suave. Puedes sentir orgullo. Dejas más que dinero. Dejas un hogar, una historia, un futuro para gente que lo valore. Exhalé dejando que la tensión en mis hombros se aflojara. Semanas de confrontación, mensajes, enojo y desafíos se habían desvanecido en esta afirmación callada. Aquí el trabajo hablaba más fuerte que cualquier reclamo, exigencia o queja. Mi celular vibró en el bolsillo. Lo saqué esperando un recordatorio o mensaje de Isabel. En cambio era un texto de Graciela. El fideicomiso es intocable. Todo está asegurado. Sonreí leve. Intocable, murmuré la palabra sabiendo a cierre. Los jóvenes constructores siguieron su labor ajenos al peso delegado en la mujer parada al borde de su proyecto. Vi a una estudiante martillar un enrejado en su lugar, sus movimientos seguros y precisos. Me recordó mañanas guiando la mano de Isabel sobre un pincel o ayudándola a firmar una escultura. La diferencia era que este trabajo estaba libre de expectativa o derecho. Las exigencias de Isabel y las amenazas de Raúl se sentían distantes ahora como ecos en un pasillo que ya no caminó. Aquí mis decisiones tenían propósito más allá de los caprichos de mi familia. Aquí el enojo que cargué meses se transformó en algo constructivo. Señora López, dijo el joven pausando a mitad de paso. ¿Quiere ver el interior? Las vigas ya están puestas y los pisos nivelados perfecto. Listo para la siguiente fase. Lo seguí al esqueleto de la casa sintiendo el peso de la historia bajo mis pies. Cada pared, cada viga testamento de resistencia y previsión. Presioné la mano contra un poste de esquina, imaginándolo firme mucho después de que yo me fuera. Es notable, dije, voz callada pero firme. Hicieron algo que importa. Asintió. Y tú lo hiciste posible. Exhalé otra vez dejando que el orgullo floreciera dentro, gentil e inquebrantable. Semanas de miedo, duda y confrontación se disolvieron en el ritmo del trabajo, del progreso, del legado. Salí una vez más la luz suave de la tarde, atrapando la pintura nueva y la madera áspera. Mi celular vibró de nuevo otro mensaje de Graciela. Todo está exactamente como debe ser. Sonreí y susurré para mí. Aún se mantiene. Todo. Por primera vez en meses, sentí la certeza callada que viene cuando el enojo se gasta y algo perdurable queda. El aire de la tarde era cálido, cargando el aroma leve de bugambilias que florecieron de la noche a la mañana. Salí al portal, la madera crujiendo suave bajo mis pies, y me permití pausar por primera vez en lo que parecía una eternidad. Mis manos descansaron en la barandilla, dedos trazando las ranuras familiares, suavizadas por años de uso. La casa estaba callada, el caos de las semanas pasadas, finalmente silenciado, dejando un espacio que solo me pertenecía si es a mí. Alcancé el interruptor y lo encendí. La luz del portal brilló suave bañando los escalones en un tono dorado gentil. No era señal para que alguien me encontrara, ya no un faro para esperar. Era luz para la paz. Exhalé despacio dejando que la tensión en mis hombros se desatara. No puedo reconstruir lo que se fue, susurré, pero puedo construir lo que perdura. El recuerdo de la voz de Isabel exigiendo 200.000 pesos, las súplicas, las disculpas ensayadas y la insistencia presumida de Raúl, todo estaba ahí, persistente, leve, pero filoso. Había reproducido esas palabras tantas veces, examinado cada inflexión, cada sílaba, midiendo su intención y consecuencias, y ahora ya no tenían poder sobre mí. Me hundí en el columpio del portal, dejándolo balancearse gentil. El Mercedes estaba estacionado al otro lado del driveway, su brillo plateado tenue en la luz menguante, recordatorio tanto de la chispa que reavivó el contacto como de la independencia que luché por proteger. Los 500.000 transferidos al Fondo de Restauración de la Península ya habían empezado su trabajo callado, y en algún lugar de Mérida, un joven constructor martillaba una viga levantando paredes que nos sobrevivirían a todos. Mi celular vibró una vez, un mensaje de Graciela, fideicomiso, asegurado.
Todo lo demás está fuera de alcance. Sonreí leve el peso de la confirmación asentándose. Las batallas legales, los pleitos, las emociones ensayadas estaban atrás ahora. Lo que quedaba era el conocimiento callado de que actué con claridad, propósito e integridad. Miré por encima de la barandilla del portal a la calle abajo. Las sombras se alargaban, el brillo de las farolas suavizando los bordes de la colonia. Por años había dejado la luz del portal encendida esperando en silencio que alguien regresara, esperando una reconciliación que nunca llegó. Esta noche la luz era distinta. Esta noche era para mí. Un vecino pasó caminando, un saludo breve intercambiado. Sin expectativas, sin obligaciones, solo reconocimiento de que la vida seguía callada y deliberada. Dejé que el momento perdurara sintiendo su pulso en mi pecho. No era alegría, no exactamente. Era firmeza, control, liberación. Sorbí el té que había servido antes, dejando que el calor se extendiera por mis manos y pecho. El sabor amargo me afirmó recordándome que las lecciones de la vida a menudo vienen con sabor ganado, con esfuerzo no endulzado. Pensé en Isabel, en la confrontación en el café, la grabación, la sala de juntas. El enojo, la traición. Las súplicas todas jugaron su parte, pero ya no dictaban mis acciones. Había protegido lo que importaba, establecido límites y preservado mi dignidad. El columpio del portal se balanceó gentil bajo mí. Trajé el dedo por la barandilla una vez más, ojos fijos en el brillo suave de la luz, y susurré a la noche: «Esto es mío», callado, seguro. Perdurable. Las bugambilias se mecieron leve en la brisa de la tarde, su color profundo en las sombras resilientes como siempre. Cerré los ojos un momento, dejando que la calma se filtrara en mis huesos. La luz, la casa, el silencio, todo me pertenecía, construido sobre años de esfuerzo, paciencia y cuidado deliberado. Y por primera vez en meses me permití sentir la quietud de la paz, sin esperar. Sin expectativa, solo la certeza callada de lo que perdura. La luz del portal brilló suave, una promesa dorada de que el pasado podía quedarse donde pertenecía y que lo que había construido mi vida, mi legado, mis límites, era intocable.